El Arca de Noé, realidad o leyenda. Todos conocemos la historia en algún punto de nuestra vida. Hemos escuchado de ella. Cómo un hombre pudo guiar y salvar a toda su familia y los animales que se encontraban en la tierra, suena como si fuera una película de fantasía, pero ¿realmente fue verdad? ¿Pudo un hombre salvar a la raza humana y poblar nuevamente la tierra? ¿Salvar a todos los animales que habitaban y que incluso las bestias más peligrosas lo obedecieran? ¿Todo esto con la ayuda de su propio Dios? Acompáñanos a introducirnos en este hecho bíblico y resolver el misterio que envuelve el Arca de Noé. Te narraremos el por qué fue construida el arca y los hechos que dieron pie a la magnífica embarcación, de qué fue construida, y el historiador que ha descubierto en dónde encalló, y las pruebas que determinan que realmente existió lo que narra el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. La historia del Arca de Noé es una de las narrativas más conocidas del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque la historia es principalmente religiosa, ha habido numerosos intentos a lo largo de la historia de encontrar pruebas físicas del arca. Bienvenido a Planeta X-Files. Comenta si crees que esto fue real o solo es una leyenda. Queremos conocer tu postura sobre este hecho que trascendió y marcó la historia. Estas fueron las causas por las que Noé construyó la enorme embarcación que lo llevaría a salvar a su familia y la salvación de la especie animal. Noé construyó el arca por mandato directo de Dios. Fue construida por la corrupción de la humanidad. El Génesis describe un mundo que se había vuelto extremadamente corrupto y violento. La maldad de las personas había llegado a un punto en que Dios decidió que era necesario un juicio severo sobre la humanidad. El diluvio como juicio. Dios decidió enviar un diluvio global para destruir toda la vida en la tierra como castigo por la maldad de la humanidad. Sin embargo, Dios encontró a Noé justo y recto en medio de toda la corrupción. La elección de Noé. Debido a su justicia y su relación con Dios, Noé fue elegido para ser el instrumento a través del cual la vida en la tierra sería preservada. Dios le instruyó que construyera un arca para salvar a su familia y a las especies animales de la tierra. La profecía bíblica narraba que las aguas cubrirían la faz de la tierra por resultado de un diluvio producido por Jehová, para acabar con la raza humana producto del pecado. Ese diluvio duraría un total de 40 días y 40 noches, siendo una lluvia sin interrupción. Sin embargo, el tiempo que pasó Noé y su familia, y los animales, fue más largo, debido al tiempo necesario para que las aguas se retiraran completamente. Según Génesis, después de que terminó la lluvia, las aguas continuaron subiendo durante 150 días, cubriendo todas las montañas y destruyendo toda vida que no estaba en el arca. Génesis 7:24. Las aguas comenzaron a retroceder lentamente, y después de 150 días, el arca descansó en las montañas de Ararat, según el texto de Génesis 8:30. Aunque el arca se detuvo en el monte Ararat, tomó meses adicionales para que las aguas bajaran lo suficiente como para que la tierra estuviera seca. Noé envió una paloma para ver si había tierra seca, y finalmente, al cabo de 1 año y 10 días desde que comenzó el diluvio, Dios instruyó a Noé que saliera del arca. En total, desde el inicio del diluvio hasta que Noé salió del arca, pasó aproximadamente 1 año lunar, es decir, 377 días. Las dimensiones del arca fueron de 300 codos de longitud, anchura de 50 codos, altura de 30 codos. Si usamos la medida más comúnmente aceptada de 18 pulgadas por codo, las dimensiones del arca serían de longitud aproximadamente 450 pies, 137 metros, anchura 75-22 metros, altura aproximadamente 45 pies, que son 13 metros. Para darnos una idea de las dimensiones del arca, era más larga que un campo de fútbol y más alta que el Big Ben de Londres en posición vertical. Llegó a ser más pesada que cualquier barco del siglo XIX y tuvo más acero que el propio Titanic. Se fabricó con madera de tusa, un árbol que hoy en día está extinto, y se cubrió con brea bituminosa que resistía el agua.
Sin duda, Jehová estuvo detrás de esta majestuosa obra marítima. Los más fervientes creyentes saben que solo Dios proporcionó la estabilidad que necesitaba para transportar seguros a los humanos y a los animales. El interior del arca estaba estructurado en 3 separaciones: el espacio de carga de las habitaciones humanas y los recintos para el ganado. Este compartimento alivio las dificultades de organización del ecosistema flotante y poder viajar largas distancias, pero sobre todo, separar las especies depredadoras de las especies más vulnerables. Se limpiaban toneladas de desechos diariamente. Nadie quisiera haber trabajado en esa embarcación. Esos desechos eran arrojados al océano. Todas las instrucciones fueron hechas por el capitán Noé, bajo el mando de Jehová. Prácticamente era un zoológico andante. Ron fue un explorador que reveló en dónde encalló el arca. Viajaremos al año 1948. Este año es fundamental, sobre todo para las profecías bíblicas. En ese año sucedió un hecho primordial. Hizo que cambiara la historia para siempre. La nación de Israel fue declarada como Estado independiente, reconocida a nivel mundial como una nación. Con ello, el pueblo elegido por Dios tuvo un avance significativo, pero no fue lo único importante que pasó ese año. Meses después, en las montañas del Monte Arat, en el este de Turquía, se generó un terremoto que provocó el movimiento de las montañas. Eso hizo que se pudiera revelar la silueta de una enorme embarcación. Pero eso no es todo. Los lugareños que se encontraban justamente en ese lugar pudieron apreciar el momento donde este enorme objeto generó extrañas luces que aparecieron sobre el lugar. Eso generó una ola de historias y relatos, y los reflectores del mundo entero apuntaron a Turquía, en especial del Monte Arat. En el año 1959, cuando un piloto turco pudo realizar fotografías aéreas en los montes para Turquía, en una de las fotografías se pudo apreciar un objeto en forma de un barco. Al ver estas instantáneas, un experto en fotogrametría a nivel histórico, el Dr. Brandenburger de Ohio, Estados Unidos, pudo constatar lo siguiente: no tengo ninguna duda de que este objeto encontrado es un barco. En toda mi carrera, nunca había visto un objeto como este en una fotografía aérea. En 1960, un equipo de la revista Life de Norteamérica hizo una expedición al sitio. Realizaron pruebas científicas y también usaron dinamita para cavar un agujero de costado, y aunque encontraron algunas maderas petrificadas, llegaron a la conclusión de que esa estructura sin duda fue hecha por hombres y no era una malformación de la naturaleza. Más adelante, el explorador Ron Wyatt, apasionado por revelar que las historias que se detallan en la Biblia son reales, y con más de 100 descubrimientos relacionados con las escrituras bíblicas, no dudó más y fue a investigar de primera mano lo que ocurrió en esa montaña. En 1977, acompañado por sus 2 hijos, se adentraron a investigar. Por ser un territorio tan amplio y vasto, tenían el tiempo contado. Solo tenían 3 días para poder generar una hipótesis de lo ocurrido. Subieron a un taxi y comenzaron a pedirle a Dios para que el taxi se pudiera detener en los sitios donde tenían que buscar. Cuenta el mismo Ron que al parar el taxi ellos bajaron y, justamente sin explicación, encontraron una extraña piedra perforada con instrucciones sin entender, pero ellos no se detuvieron. Ahí siguieron el camino. Pero cada que bajaban del auto se encontraban con otra piedra. Parecía coincidencia. Pero estas piedras serían las anclas de piedra y servían como contrapeso en una embarcación. Esto es sumamente impresionante. Como Dios le fue revelado esas indicaciones a Noé, y como en ese tiempo, cuando no se conocía nada acerca de la navegación, pudieron resolver hasta el más mínimo detalle para sobrevivir al diluvio. Las piedras estaban formadas linealmente en dirección hacia donde se encontraba posada esa figura, y pareciera que fueron desprendidas en el momento de encallar el barco en ese lugar. Con esta información, el explorador continuó apasionadamente con las investigaciones para resolver si se trataba de la impresionante Arca de Noé. Repentinamente, en el 79, se dejó ver una silueta que parecía ser las paredes del arca.
Cuando Ron vio esto, se llenó de asombro. Él estaba convencido que se trataba del arca, ya que esto era lo más parecido a que un buque hubiese encallado. Con este descubrimiento, Ron aprovechó los avances de la ciencia y regresó al lugar para continuar con la expedición para revelar al mundo que el arca era verdad y confirmar toda su hipótesis. Regresó a Turquía a desentrañar el misterio. Este sería uno de los 24 viajes que realizaría. En este punto de la investigación, las imágenes aéreas cotejadas y las dimensiones medidas no tenían relación y no parecerían tener similitud, ya que la Biblia dice que el arca tendría una longitud de 300 codos y una anchura de 50 codos y los 30 codos de alto. Eran las dimensiones que Jehová le indicó a Noé. Con estas medidas, si convertimos 300 codos hebreos a pies, que es la medida de Estados Unidos, el resultado es 437 pies. Pero tras ser medidas, se calculó que la medida real del arca de los montes, encontrados con forma de barco, da un total de 515 pies de largo. En resumen, es un 20% más grande de lo que menciona en el texto bíblico. Este hecho fue un argumento que los científicos y estudiosos negaron que se trataba del arca de Noé, y que esa embarcación encontrada en Turquía no sería la misma descrita en la Biblia. Para Ron, era claro que se trataba del arca que navegó en el gran diluvio. El argumento que defendía Ron fue que el autor de Génesis fue Moisés, y al ser Moisés egipcio, no conocía la medida hebrea que Jehová le dio por instrucción a Noé. Moisés solo conocía los codos egipcios, la medida egipcia. Ron conmocionaba al mundo con esta exploración y revelando que esta embarcación se trataba del arca. Su pasión y ferviente dedicación puso a los ojos del mundo en Turquía, expectantes por saber la verdad. Las investigaciones lograron avanzar muy rápido. El siguiente paso fue escanear el lugar con un generador de frecuencia molecular, el cual mostró un patrón particular de líneas de hierro debajo de la tierra. Con esta prueba, Ron decidió averiguar qué eran esas líneas. Para ello tuvo una gran idea, la cual fue pasar cintas a lo largo de las líneas, y la forma final de las cintas fue para sorpresa de muchos y para desgracia de algunos incrédulos, la forma de un gran barco que tenía las mismas medidas de ancho y largo que la Biblia relataba. Tras este descubrimiento, un físico envió muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal rastreado en las cintas era sin duda hierro con el ancho y largo conocidos. Ahora el único pendiente era la profundidad de dicha embarcación. Para ello utilizó un radar penetrante para ver lo que estaba oculto en la tierra, y para sorpresa, el radar demostró que el barco tenía 3 cubiertas. Las primeras 2 se habían derrumbado, pero la última permanecía de forma intacta. Eso nos daba un total de 3 pisos mismos, que Jehová le dijo a Noé que construyera. El primer piso tuvo 144 cuartos. Eran demasiados cuartos, porque tantos cuartos en ellos se resguardarían los animales que Jehová quería preservar. Además de las habitaciones, se descubrieron paredes y cavidades, y rampas y cisternas grandes cercanas a la proa. No satisfechos con estos descubrimientos, los investigadores usaron 4 diferentes tipos de detectores de metales, con lo que hallaron muchísimos remaches de metal, y estos también fueron analizados en el laboratorio, ya que dependiendo de su composición, se sabría si eran formaciones naturales o si se trataban de clavos o elementos creados por el hombre. El resultado de dichos análisis llevaron a que se trataba de aluminio, un metal formado por minerales y forjado por hombres. Con esto era más que claro que se trataba de una embarcación construida por hombres. En la misma prueba se detectó titanio, elemento que también es hecho por humanos. En uno de esos días de investigación, el equipo de Ron, que se encontraba operando en el terreno, frente a autoridades turcas, vieron un objeto que se encontraba oculto bajo la superficie. Este objeto era un pedazo de madera de la cubierta, un fragmento que decidieron estudiar y analizar en el laboratorio. Realizaron una prueba de nivel de carbono, dando como resultado que ese pedazo de madera era perteneciente a un árbol antiguo,
y que había sido petrificado por el paso del tiempo, se pudo mostrar la madera recubierta en televisión a través de la cadena CNN en una entrevista que le hicieron. Por su parte, el gobierno turco aprovechó este hecho para sacar provecho con el descubrimiento. Decidieron oficialmente que este sitio se convertiría en un gran parque nacional, declarando oficialmente que estos son los verdaderos restos del Arca de Noé. Si viajas a ese país, te podrás encontrar con cientos de carteles que presumen ser la sede oficial de la mismísima Arca del Diluvio. En una parte de la Biblia se encuentra un versículo que puede ilustrar este acontecimiento. En 1 Corintios 1:27 dice lo siguiente: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Cierto o no, el arca es un hecho bíblico y que es real. Las pruebas respaldan este misterio. Necesitamos parecernos más a Ron, que ha dado parte de su vida a desentrañar un misterio, y cómo su pasión lo ha llevado a descubrir este gran enigma y comprobar lo que está escrito en las escrituras bíblicas y la fe que tiene en Dios. Hemos llegado al fin de este viaje en el tiempo. Compártenos tu opinión sobre este hecho y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto, humanos.